Quiero darles la bienvenida a otra edición de lo que hemos dado en llamar Ahora, ¿qué hacemos? En este marco que ha transformado tanto el mundo, nuestra vida cotidiana, en esta digitalización forzosa que venimos viviendo a partir de la pandemia global, que hemos conocido como el coronavirus, muchas de nuestras formas de trabajo diarias se están viendo transformadas, haciendo home office, trabajando de distintas maneras y uniendo las fuerzas para trabajar de distintas formas. Ahora, hay una consulta muy importante, hay una pregunta muy importante para hacernos. ¿Qué pasa con el trabajo, con la legislación laboral, con los derechos, con las responsabilidades que se están teniendo en relación a esto? Y en particular, ¿qué va a pasar? El mundo del trabajo se va a ver transformado, la forma de ejercer el trabajo de personas empleadas también se va a ver de manera diferenciada, y queremos un poco saber qué va a pasar con el mundo digitalizado, con el trabajo digitalizado y la normativa y el derecho. Para eso tengo el gusto de tener en Ahora qué hacemos al doctor César Arese, un abogado, ex juez, laboralista, especialista en el mundo del derecho laboral, para charlar un poco sobre este tema. César, quiero darte la bienvenida a Ahora qué hacemos, para charlar un poco de, en primer lugar, la primera parte de este programa suele tener este tema. ¿Cómo la estás viendo? ¿Qué está pasando en el mundo del trabajo en relación a los derechos en el marco de la pandemia global? Bueno, ese es motivo de discusión durante los últimos años en el mundo del derecho del trabajo, no solo en Argentina, sino en el mundo. Es un tema, diríamos, mundial. En particular, durante el año pasado surgieron sin número de foros, de congresos, seminarios relativos al impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones de trabajo, en el marco, entre otras instancias, de desafío que planteó la Organización Mundial de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre el futuro del trabajo con motivo de su centenario. Inclusive en la conferencia realizada el año pasado, que tuve la oportunidad de asistir en Ginebra, uno de los temas que estaban en el orden del día era precisamente las nuevas tecnologías y los cambios en el trabajo y en las relaciones de trabajo. Con motivo de ese acontecimiento, en Argentina lanzamos un libro, es este, se alcanza a leer, es Nueva Tecnología Presente y Futuro del Derecho del Trabajo, que me tocó dirigir con la coordinación de Ricardo Chércoles y Ángeles Ferrario, y con la colaboración de 25 autores, de los cuales 10 son latinoamericanos, de México para aquí, y otros 15 de Argentina. Y ahí, de distintos enfoques, se está analizando y se está viendo cómo las nuevas tecnologías están cambiando las modalidades, relaciones, encuadramientos jurídicos en materia de trabajo. Y el teletrabajo es uno de los tantos aspectos sobre los cuales se están poniendo el foco, se está analizando, ¿no? Hay sin número, incluso se interrelacionan, porque nosotros no podríamos analizar el teletrabajo exclusivamente como fenómeno en sí, sin analizar qué ocurre con el contexto de la relación laboral, sus impactos en cuanto a las modificaciones, qué ocurre en cuanto a la control del empleador, los horarios, condiciones de trabajo, condición jurídica del dependiente autónoma, de los trabajadores que lo hacen remotamente, dónde lo hacen remotamente, en su casa, en cualquier lugar del mundo, en coworking, el modo y la medición de la compensación, la remuneración. Uno de los aspectos que ha tenido mucha difusión es el trabajo en plataformas, que se dan distintos niveles, pero el más impactante y conocido es de los delivery, de los venderos, con nuevas modalidades también de vinculación, que algunos consideran dependientes, otros no,
o otros lo consideran que es dependiente, pero con un régimen especial, y esa es la discusión en muchas partes del mundo. Reglamentar o no el teletrabajo, el trabajo a distancia, que es otra modalidad, ¿no? De reglamentarlo o dejarlo librado al contrato individual o al laissez-faire. Y en ese aspecto hay mucha legislación comparada. Hay legislación en Italia, por ejemplo, que le ha definido al trabajo a distancia o el teletrabajo como una forma de laboro, le dicen laboro ágil, para decir un trabajo ágil que puede moverse, puede conectarse, desconectarse, puede moverse de localización, de forma, de tiempo, de modalidad de dependencia o de autonomía. En ellos, el caso de Italia, ya en 2017, esa ley lo considera en una forma de relación de dependencia. Bien. Pero en el mundo anglosajón, en cambio, está más implantado, más inclinado hacia la autonomía, aunque esto se discute, por supuesto. Bueno, hay muchísima jurisprudencia que ha surgido comparativamente en materia de rapitenderos o de deliveries, si son o no dependientes, o caso Uber. Hay un debate, diría, mundial sobre el tema. En ese sentido, mi pregunta, ¿cómo ves a la Argentina en esto? ¿Cuáles son los marcos que tienen? Me parece una buena distinción, digo, pensar de manera diferenciada la situación que tienen personas que tienen un trabajo normalmente en un sentido más tradicional, que van a un lugar, cumplen su hora de trabajo y se vuelven, que ahí se ha dado una situación, por ejemplo, trabajadores de call centers, que están con sus computadoras, con sus conexiones a Internet, cumpliendo sus tareas de servicio en este momento. Digo, y ese tipo de trabajo más de corte administrativo, ¿cuál es la situación legal de esas personas en estos momentos? ¿Cómo lo ves a eso, César? Habría dos cortes. Uno, el fenómeno del teletrabajo creciente y qué marco jurídico tiene Argentina, y otro, el contingente del trabajo a distancia o en el domicilio con motivo de coronavirus. Exacto. Los dos. El primer, digamos, no hay una legislación de teletrabajo en Argentina, pues hay en otros países, hay convenios en la Unión Europea, hay un convenio de trabajo a domicilio, pero un poco antiguo, hay dos, un convenio y una reglamentación de OIT, aunque un poco antiguos en términos de los cambios que se están produciendo, del año antiguo, digo, porque es del año 1996, un convenio de trabajo a domicilio, que debería comprender a quienes trabajan en el domicilio, pero ahí se atenía un poco el concepto clásico de trabajo en domicilio, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el sector del calzado, el vestido, que realizan confecciones, papel, arman cajas. Ahí en la película Parasite, justamente ellos, la familia de la película Parásitos, la película coreana, sí. el nombre, ellos son precisamente una familia que trabaja en domicilio, ¿sí? Arman cajas para pizzerías y les pagan, se ve muy claramente, por unidad que arman. Y incluso hay toda una discusión en la película acerca del monto, y los dejan sin trabajo. Y ellos trabajan a domicilio, y su domicilio, ¿cuál es? Es un sótano, con un baño a la altura de la calle, en fin, las condiciones misérrimas, ¿no? Bueno, volviendo, ese es el trabajo a domicilio clásico, tradicional, de antigua data, que por supuesto en Argentina tiene un estatuto, que es el Estatuto de Trabajo a Domicilio, que es del año 40, y no ha sido modificado entonces. Vale decir que, obviamente, ese tipo de trabajo sigue existiendo, necesita regulación. Sí. Pero hay otro que como producto del impacto tecnológico, que ha permitido a muchísima gente trabajar en su domicilio, pero en trabajos incluso diría de cierta calidad. Claro. Programadores, como
administrativos de empresas, como profesionales, etcétera, ¿no? Con respecto a este sector, no hay una regulación, hay proyectos. Y evidentemente necesita una regulación a esta altura del partido, pero ahí la discusión es si están en relación de dependencia o son trabajos autónomos, de nuevo, y esa tensión. Entonces, eso por un lado. Por otro lado está el trabajo en plataforma. Bien. Digamos, el caso de los deliveries, ¿sí? En mi concepto, y he escrito varios artículos, es un trabajo dependiente, es un trabajo en relación de dependencia, tal como el peón rural en su momento, que ahora ha decaído bastante esa actividad con producto de la tecnificación agraria, pero hace muchos años, existen actualmente, pero poco, digo, hace muchos años era común ver en las poblaciones chicas, ligadas al campo, un sindicato de oficios varios que reunía a los trabajadores, a los tanteros, a los digamos, los changueros. Sí, por supuesto. Los trabajos a tiempo, digamos. Sí. Entonces, estos trabajadores estaban remunerados por día, pero actualmente trabajan por día, pero tienen la protección de la legislación laboral. Lo que no tienen es estabilidad, que es otro tema, por razones obvias. Claro. Pero durante el curso de su jornada, o digo jornada, puede ser varios días, que tienen que descargar un camión, levantar una cosecha, mover galpones, etcétera, esta gente tiene aguinaldo, vacaciones, limitación de jornada, una remuneración fijada, etcétera, etcétera. Bien. Yo entiendo que este tipo de tanteros, no tiene mucha diferencia con el delivery que recibe una orden y hace un trabajo de entrega de una pizza y cobra por esta tarea. En todo caso hay que ver, adaptar lo que haya que adaptar, pero en ese momento está trabajando a favor de otro, cambia una remuneración y esto se llama relación de trabajo y trae consigo el contrato de trabajo. Legislación. Antiguamente se llaman jornaleros, ahora son jornaleros digitales, pero lo que cambia es el medio, cambia la forma de remuneración, cambia la localización, pero no cambia la sustancia de su vinculación. Bien, sobre esto se está elaborando un estatuto en sede del Ministerio de Trabajo de la Nación. Tuve oportunidad de participar en algunas de las consultas, que estaba avanzado hasta que devino en las vísperas, ¿no?, del fenómeno de la pandemia, estaba discutiéndose esta cuestión, ¿sí? Bien, ¿cómo ahora vamos a lo contingente? La resolución 279 del 31 de marzo, se me falla el gráfico. Sí. Del 30 de marzo, sí, del Ministerio de Trabajo, indica: los trabajadores y trabajadoras alcanzados por el aislamiento social preventivo obligatorio quedarán dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo, cuando sus tareas u otras análogas pueden ser realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán, en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que dicha labor será realizada. Esto es una resolución que se está discutiendo en muchísimos lugares, en algunos casos sí, casi de manera espontánea y pacífica se ha decidido, pero se ha acordado, pero tiene varios inconvenientes. El primero, que implica una innovación respecto de la condición contractual del trabajador, y entre otros impactos, incidencias, está el mayor gasto del trabajador, en internet, en equipo, en la localización, y un ahorro a su vez para el empleador de luz, de gas, de establecimiento. Sí. Claro, y luego lo que hablábamos, cuál es la jornada, cómo se controla, cómo se remunera, etcétera. Todo está generando. Por otro lado, la resolución dice: los trabajadores deberán pactar con su empleador. ¿Qué quiere decir? Una obligación del trabajador sobre la base de la buena fe. Esto quiere decir que si un trabajador dice: bueno, mire, no, yo tengo familia, no puedo trabajar acá, hay un lío de chicos, no tengo un espacio para hacerlo,
no tengo la computadora adecuada, o la computadora sí tengo, pero la usan varios acá en mi casa, no la puedo usar 8 horas seguidas, en fin, dificultades de diverso orden, y el trabajador se niega o es reticente y dice que lo pueden despedir, si no arriba un Si no convenio de acuerda de teletrabajo. buena fe. Exacto. Obviamente todo genera dificultades. No quiere decir que esto sea en todos casos, porque nadie en su sano juicio quiere dejar de trabajar y sea, bueno, aprovecho esta para estar en mi casa sin hacer nada. Porque creo que nadie, o es una minoría en todo caso, la que desea esa condición. Todo el Sí. mundo, mal o bien, quiere trabajar, si no tiene conflictos, quiere continuar la relación, y si esto no le causa mayor inconveniente, es más, algunos ya estarían trabajando total o parcialmente con esta modalidad, eh, eh, ocasionalmente, por esta modalidad, me parece que la pacta. Pero debería ser motivo de una pautación, de una negociación colectiva, si a través del sindicato, para evitar este tipo de conflicto y perjuicio para el trabajador, su familia y su entorno. Te hago una Especialmente pregunta aquí. en ese sentido, César. Digo, ahí me parece que vos planteaste dos escenarios que son fundamentales, de cosas que se han estado hablando muchísimo, por supuesto, en agenda, digamos, ¿no? Que son, por un lado, la condición laboral de aquellas personas que trabajan en plataformas, que ahí yo tengo una pregunta, que hay una distinción importante. La gente que labura en el delivery, digamos, que lo que nos estás contando es que se estaba armando un estatuto que desde tu mirada hay dependencia, digamos, desde tu mirada profesional, más allá de lo que esté discutido legalmente, hay un elemento ahí. O sea, todavía en la legislación argentina eso se está empezando a discutir. Ese es el escenario 1. El escenario 2 es esta cosa del trabajo en domicilio que antes había tenido, digo, que en el 40 tiene una legislación asociada a un trabajo más de corte manual, material, concreto, sobre objetos o cosas así, no tanto de servicios, ¿sí? Que sobre eso nos decís que no hay legislación actualmente. En ese sentido, aquellas personas que trabajan, por ejemplo, para call centers y que hoy están usando sus computadoras en sus casas, no tienen ningún derecho específico en relación a eso, no hay ninguna legislación en relación. A ver, Distingamos. eso. El caso de los call centers, lo único que ha variado es la localización del contrato de trabajo, pero su relación es contractual, laboral, y otros trabajos eh, que se realizan remotamente también tienen que estar en relación de dependencia. Está la ley de contrato de trabajo, está la vinculación laboral, quien trabaja a favor de otro, cambia una remuneración, en principio tiene un contrato de trabajo protegido. Claro. Lo que no está normado en todo caso son aspectos de la vinculación de trabajo remoto, ¿sí? Como esto que digo, control de ingreso, de egresos, el tiempo de trabajo, régimen disciplinario, qué pasa con los gastos, con la localización. No pensemos en términos de un trabajador joven, capacitado, universitario o con estudio universitario, que de buena primera tener esta situación, se va a adaptar, seguramente. Eh, Nosotros hemos iniciado las clases de la Facultad de Derecho la semana pasada, nosotros teníamos que haber ingresado, comenzado el 1 de abril, comenzamos el 7 de abril, una semana después, mediante Zoom, Facebook, aula virtual, correo electrónico y WhatsApp, ¿sí? Y no tuvimos ninguna dificultad, nadie nos dijo, oh, no sé cómo se hace esto, ni nada, nadie planteó absolutamente nada, se empezó una semana después y conectó todo el mundo y se terminó. Claro, son todos chicos de 20 y pico de años, universitarios, ¿qué problema van a tener? No tienen problema, estaban contentos, y nosotros mismos también contentos de poder continuar esa actividad, pero pensemos en alguien que no tiene buena conexión en su casa, que tiene una sola computadora, o que tiene un celular pero no es moderno y de 50.000 mangos, de 70.000 mangos, como el celular que tengo yo, o que tiene mucha gente, pero no todos. Pensemos en un ambiente, acá yo estoy solo, nadie escucha nada, ¿sí? Pero hay otra gente que tiene 5 chicos dándole vuelta alrededor, están locos la vida. Entonces, no es tan fácil también generalizar este tipo de vinculación de un día para otro. Necesita, evidentemente, de algún tipo de reglamentación
bueno, se nos vino encima, hay convenios colectivos, lo prevén de cierta manera, pero se nos vino esto de encima tan rápido, y en una condición de crisis económica, de contexto social, ya sabemos, las crisis económicas también generan, obviamente, limitaciones de carácter económico, porque si esto fuera, si estuviéramos en otra condición, que se dice el empleador, le manda por un delivery un celular a la casa del trabajador de última generación y se terminó la historia. Exacto. César, para plantear el escenario, me parece que es una mirada muy clara en esto, y la pregunta que yo te quiero hacer, como para ir cerrando esto, es, para adelante, ¿cómo la ves? ¿Cuáles son los desafíos para trabajadores y trabajadoras y para empleadores y empleadoras? Digamos? ¿Cuáles son los escenarios que vos estás viendo en este sentido? Los hechos superan a las categorías jurídicas y culturales que podemos tener. Sí, todos sabemos que como esto se impuso de un día para el otro y ha generado muchísima creatividad, muchísimos problemas también, pero muchísima creatividad y consensos, en fin. Creo que hay también un consenso de base en nuestro país, tenemos un enemigo común, es un enemigo al cual no le podemos echar la culpa de nada, no podemos decir, digamos, de la existencia de este enemigo no le podemos echar la culpa a nadie, como pasa acá, ¿no? Salió encima, lo tenemos enfrente y tenemos que darle solución. Por supuesto, en el plano laboral las soluciones las tiene, en principio, el empleador, las tiene que proporcionar el empleador porque es el que organiza, dirige, que se beneficia del trabajo dependiente, y consecuentemente la responsabilidad de articular los medios para que, si necesita del teletrabajo, para la continuidad de la empresa, que proporcione los medios y otorgue las condiciones de salubridad, de, digamos, infraestructura, de tiempo, de capacitación, de protección, de remuneración, etcétera, para que esto funcione bien. Principio. Pero en esto hay un rol importante de los trabajadores organizados para reglamentarlo, vía de convenio colectivo. Si cuando, en el marco de tal o cual convenio de alimentación, comercio, cual sea, cuando se realicen las tareas como de teletrabajo, acordadas por el trabajador y el empleador, se realizará con tales prevenciones. El horario será, no podrá afectarse la vida familiar, no podrá realizarse conexión fuera del horario de trabajo. Es un derecho que está creciendo, está presentado en la legislación francesa, por ejemplo, que es el derecho a estar desconectado. Es decir, de que no existe obligación de estar conectado con el empleador, sino que existe el derecho a desconectarse. El derecho a la privacidad, a la intimidad, a que los elementos de trabajo no sean accesibles, digamos, los archivos, imágenes, etcétera, de carácter personal, no sean accesibles por el empleador. Exacto. Que exista limitación de descanso, vacaciones, que exista una remuneración que compense si existen mayores gastos, entre otras cuestiones que se pueden reglamentar si hay un diálogo laboral, un convenio colectivo de por medio, y en esto creo que se puede avanzar, y va a ser para provecho de ambas partes, si esto es así, porque a muchos trabajadores les puede resultar conveniente trabajar en su hogar, ahorran dinero también, es cierto, porque el traslado al lugar de establecimiento, diariamente, un boleto de ómnibus, si me lo ahorro, bienvenido sea. Si puedo estar más tiempo con mi familia, o disponer más de mi tiempo, mediante la utilización de los medios tecnológicos, bienvenido sea, pero que no sea a costa de la pérdida de intimidad, la pérdida de tiempo, mayor tiempo, etcétera, etcétera. Sí, tengo una pregunta más sobre eso, como para ir terminando. Hablamos de los trabajos en plataformas, de la gente que labura para los delivery, para las plataformas de delivery. Hablamos de la gente que labura en relación de dependencia, pero que hoy en el marco de la pandemia, o tal vez después, cuando las empresas descubran que pueden funcionar con sus trabajadores y trabajadoras en su casa, también puede ser que eso se empiece a implementar,
que sobre eso hay que trabajar una legislación, digamos, hoy no está del todo ordenado eso, estos aspectos de lo que vos estabas hablando, el uso de los aparatos propios de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero también hay un segmento muy amplio también que está creciendo en el mundo del trabajo, que tiene que ver con el freelancer, que son las plataformas de trabajo relativamente calificado, pero que hoy se está realizando de manera autónoma, de manera, digamos, hoy es considerado solo un trabajo autónomo, pero estas plataformas como Upwork, Workana, freelancer.com, etcétera, en la cual yo entro, pongo mi hora de trabajo y veo a quién le gano, digamos, el trabajo en relación a esto. ¿Qué se dice desde el derecho laboral en esto? ¿Cómo se lo ve? Porque es algo que está creciendo un montón, digo, para la gente. Es muy buena pregunta esa, porque es un sector mucho más difícil. ¿Por qué? Primero porque hay muchísimos trabajadores que no quieren estar en relación de dependencia, que les conviene estar al programa, al proyecto, ¿no? Pactando a veces muy buenas condiciones económicas y de tiempo y de movilidad. Entonces, obviamente hay un sector que es difícil de encuadramiento. Pero hay otro que necesita la relación de dependencia, necesita el sueldo, necesita salario, especialmente cuando se trata de trabajadores con cargas familiares. Claro. El planteo de muchos de estos sectores son de jóvenes solteros, sin carga de familia, sin padre que cuidar o sin hijos que cuidar, que tienen libertad para moverse con buena calificación, universitarios o con estudios universitarios. Entonces, obviamente, esta gente está con una cierta calidad de autonomía, pero también a ellos, a este sector, en algún momento cambia su situación, ¿sí? Porque se incapacita, por ejemplo. Eso que está bien, estaba todo bárbaro, pero salió con el auto y se chocó y tiene un problema y no puede trabajar. A ver qué pasa, su proyecto famoso. Se caen los proyectos, se caen las oportunidades y ahí no hay seguridad social, no hay salarios ejecutivos, tiene hijos, tiene una condición familiar que le impide trabajar a determinadas horas o en determinado lugar y va a necesitar naturalmente. Entonces, que se reglamente esto, bueno, existen, decía, distintos reglamentos en legislación comparada. En el caso italiano se le da relación de dependencia porque existe un margen para la negociación colectiva, para la negociación individual, básicamente. La negociación individual, ¿sí? Y también para la negociación colectiva, pero la negociación individual, pero son sectores que necesitan de algún tipo de reglamentación específico, pero es difícil, es un sector, distingamos, ¿no? Justamente en el ámbito del trabajo remoto, lo que es este tipo de sectores informáticos serían. Sí, por supuesto, sí. De los de teletrabajadores, que es otra cosa, de los de call center, que es otra situación, ahí está la relación de los deliveries, ¿sí? Y esta nueva categoría que ha surgido ahora, digamos, no es ninguna categoría, pero una condición de emergencia que frente a la imposibilidad de concurrir al lugar de trabajo por el aislamiento obligatorio, se realicen tareas desde el establecimiento, obviamente la casa, para el trabajador, para el empleador. Y esto debe ser pactado convenientemente para ambas partes, decía, con ventajas y con dificultades, naturalmente. Y es el desafío actual. No conozco exactamente el panorama que se está dando esta materia. Honestamente no lo conozco. Pero te pregunto, para sacarme una duda, digo, ¿no hay una legislación para las negociaciones individuales en la Argentina en relación a eso? ¿Hay algún parámetro legal, digamos, en esos términos? Bueno, precisamente ahí está el inconveniente que yo veo en esta resolución, porque esta resolución le obliga al trabajador a convenir, acordar con su empleador el trabajar desde su hogar, del lugar donde esté en el aislamiento, y está obligando, ¿no? Deberá, dice la resolución. Y esto, digo, en general se debe aceptar y se debe negociar y se debe resolver convenientemente, pero hay algunos casos que esto no es así. Yo tengo, en el estudio tengo un socio que tiene 3 hijos en la casa, o sea, 3 chicos, uno de 3, otro de 8 y otro de 10. Y él está en una casa relativamente chica, a ver cómo hace
para trabajar remotamente. Totalmente. Claro, me decían, no puedo escribir 2 líneas, me dice, en mi casa. Por eso yo me tengo que ir de mi casa para poder trabajar. ¿Qué ocurre si él tuviera relación de dependencia y el empleado dice, bueno, sacame el trabajo que necesitamos? ¿Cómo se resuelve este caso? ¿No? ¿Cómo se resuelve? Yo voy a decir, no puedo. Está perfecto, digo, hay un escenario en el cual vamos a estar discutiendo sobre las necesidades y las condiciones que están teniendo los trabajadores para discutir su marco laboral, la situación que se está viviendo también en la Argentina, que está discutiendo una legislación para las personas que trabajan en el mundo del delivery, y los desafíos que hay para adelante en términos de legislación. Sabemos, César, que no tenés muchísimo más tiempo para estar con nosotros. Te agradecemos mucho. Por eso, te agradecemos muchísimo por el tiempo para participar. Me llevo el dato de que se está discutiendo la legislación para las plataformas de delivery, eso es una noticia importante. Muchísimas gracias.